Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es trastorno del procesamiento sensorial y su afectación en la vida de las personas TEA, segunda parte. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa es transmitido en vivo y en directo por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Española Afanadiac Vinaroz. En el primer programa, nuestro invitado nos explicó qué es el procesamiento sensorial y cómo el cerebro recibe los estímulos de afuera. Cómo nuestro propio cuerpo los interpreta, organiza toda esa información y da una respuesta todo el tiempo. Y cuando surgen problemas en este proceso, se habla de un trastorno, el cual, según algunos estudios, se estima que entre el 60 y el 95% de las personas con autismo presentan un trastorno del procesamiento sensorial. Nos explicó cómo ayudar a las personas con todas estas características y sus complicaciones en las escuelas o en otros espacios. Hoy conoceremos un poco más de cómo poder ayudar a nuestros hijos TEA. Para esto hemos invitado nuevamente a Jonathan Camino. En cuanto a su formación académica, realizó una licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una formación en integración sensorial y la realizó en la Universidad del Sur de California. También realizó una maestría en trastornos del desarrollo infantil, mención autismo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado varios cursos, seminarios. Él está capacitado para participar en la resolución de los principales problemas de salud individual y colectiva con un enfoque integral desde las perspectivas biológica, psicológica y social. Ha escrito varios artículos y publicó un libro que se titula Más allá de los cuatro sentidos, estrategias sensorial, práctica en el ámbito educativo. Tiene una amplia experiencia laboral. Actualmente es docente de la carrera de Educación Inicial Presencial y en línea en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador y además es director terapéutico en Fundación Camino Especial. Bienvenido, Jonathan, una vez más a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Jessica, muchísimas gracias por la invitación. Una segunda parte, no nos faltó tiempo la anterior vez. Espero que el día de hoy poder solventar todas las inquietudes que tengan las familias, ¿no? Las familias de las personas que acompañan a las personas con autismo. Sí, y le recordamos a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus consultas que nosotros les responderemos. Bueno, Jonathan, para poder continuar, un padre puede saber desde que nace si su hijo está afectado con este trastorno. Bueno, la evidencia científica cada vez hay más, ¿no? Ahora se entiende que de hecho estos comportamientos, estas primeras características empiezan los niños y niñas a tener, ¿no? Primeras características como respuesta al ambiente y a su propio cuerpo desde muy pequeños. Cada vez se encuentra más evidencia y sí se lo puede. Pero los padres deben trabajar, deben estar junto a un profesional que esté capacitado sobre todo. Que esté capacitado, que tenga este marco teórico de la integración sensorial para que pueda guiarlos. ¿Cómo puede ser? Tomando en cuenta que si bien hoy día estamos hablando sobre el trastorno del espectro autista, cabe recalcar que también se encuentran afectados otros niños con otras características, con otras condiciones. ¿Cuál sería el profesional a donde deben ellos acudir? Bueno, a nivel mundial, el profesional capacitado para trabajar en integración sensorial, ojo,
que muchas veces hay confusión. Hay una confusión porque dentro del procesamiento sensorial hay varias corrientes, por así decirlo. Pero el marco teórico que utilizamos los terapeutas ocupacionales y que está basado en la evidencia es el que a nivel internacional se está realizando, ¿no? Y entonces el profesional idóneo es el terapeuta ocupacional, aunque en muchos casos también hay otros profesionales que están formados, como puede ser un terapista de lenguaje, un físico, pero por lo general son estos tres especialistas. Pero eso no quiere decir, ojo, lo que te digo, Jessica, es que los otros profesionales no tengan el conocimiento, ¿sí? ¿No? Por eso se trabaja mucho en la prevención, se trabaja mucho, como estas charlas, se trabaja bastante capacitando, por ejemplo, a docentes, también muchos psicólogos, médicos, neuropediatras, pediatras, padres, con el fin de que haya ese diagnóstico diferencial y puedan ser remitidos inmediatamente a las personas, a los niños que tengan ese diagnóstico y sobre todo que tengan la necesidad de que vaya donde un terapeuta donde ponga este marco teórico. Muchas veces se ofrece, ¿no? Se ofrece como una terapia y eso también es muy valioso aclarar. Más que una terapia, es un marco de referencia que el especialista utiliza, ¿sí? Y no estoy seguro si la anterior charla que tuvimos yo especifiqué que los terapeutas ocupacionales realizamos sobre todo la ocupación humana, como vimos, ¿no? En los niños dentro de sus características diarias a lo largo de toda su vida, porque eso también hay que entender, que el apoyo terapéutico son mediante diferentes etapas de la vida. ¿Sí? Entonces, un niño va a necesitar, un niño con un trastorno del espectro autista, quizás desde el nacimiento hasta los 3 años, un apoyo de diferentes corrientes, diferentes ayudas, diferentes necesidades. Luego vendrá desde la etapa desde los 4 hasta los 12 años, un poquito más, y luego desde los 4 hasta los 18, los 18. ¿Sí? Entonces necesita siempre un apoyo terapéutico, generalmente. Y este apoyo es de acuerdo a la necesidad. Sí, entonces eso quiere decir que el terapeuta ocupacional va a ver qué necesidad tiene en determinada etapa de la vida que se encuentre la persona con trastorno del espectro autista y entonces le vamos a valorar cuánto, si es que esta afectación, si tiene el procesamiento sensorial, está afectando en su calidad de vida, que en autocuidado, el compartir con los demás, en la escuela, en la parte académica, no académica, cómo va en el sueño, en el juego, etcétera, a lo largo de todos sus periodos. Jonathan, tengo una pregunta por interno. Dice, mi niño tiene un problema sensorial, busca lamer todo. ¿Cómo podemos tratarlo? Sí, entonces, hay varias características, ¿no? Que representan los niños, varias características. Lo que debemos de tomar en cuenta siempre, Jessica, es que ya las respuestas son como lo evidente, ¿no? Pero atrás de esas respuestas hay otras características, ¿no? Que hay que entender. Muchas veces vemos ya la parte del resultado, pero hay que entender el por qué. ¿Sí? Entonces, cuando tú me dices, está lamiendo, quiere meterse toda la boca, entonces ahí lo que hace un profesional es ver por qué, cuál es la razón, la causa. Si es sensorial, entonces podríamos ver que si el niño tal vez está buscando sensaciones, si está buscando sensaciones y eso es lo que le permite, ¿no? Buscar una sensación oral, una sensación propioceptiva, ¿sí? Está buscando esas sensaciones como un medio, una necesidad inclusive de las personas y niños con autismo de autorregulación. Sí, entonces muchas veces nosotros hablamos y trabajamos con familias, con profesionales, con docentes, ¿no? Y lo que suele suceder es que muchas veces se quiere que se entienda esa respuesta del niño y lo que se quiere hacer es que deje de hacerlo. Sí, y por eso cuando yo les digo, no hay que dejarlo de hacerlo, sino que entenderlo y no, al contrario, brindarlo. Sí, pero brindarlo tal vez de diferentes maneras, ¿sí? Hay cómo brindarlo porque puede ser que este niño, mediante estas características de meterse en la boca, buscando estas sensaciones, lo que está haciendo también es una autorregulación. Y entonces por eso es importante siempre trabajar con
profesionales que tengan experiencia también trabajando con autismo, con el procesamiento sensorial, con la integración sensorial, para verle al niño desde la individualidad. Eso es algo muy importante, porque cada niño es un mundo diferente, ¿sí? Entonces, cada niño tiene sus características individuales. Entonces, nosotros tenemos que entender, tenemos que ver, preguntarnos siempre, ¿por qué realiza esto? ¿Y en qué contexto? Si es siempre, si lo hace a determinadas horas, si lo hace solo en la escuela, si es en la casa. Y nos hacemos muchas preguntas previamente para saber qué es lo que nosotros podemos hacer. Claro, y me dice también, ¿y si lo hace siempre? Sí, entonces si lo hace siempre, ya nos da cada vez más respuestas de lo que puede estar pasando. Sí, entonces, la valoración también viene en las escuelas. Hay diferentes, ¿no? Lo que nos interesa es saber cómo está reaccionando el niño o la niña en diferentes ambientes. Y generalmente suele suceder que cuando están escolarizados también, sí, afecta muchísimo sobre todo eso, ¿no? Muchas docentes son las primeras también que evidencian. Por eso la docente es un apoyo importante y cuando tiene el conocimiento puede ayudar muchísimo a la mejoría de estos niños. Entonces, una vez que tenemos toda esta información, podemos ya realizar en base a test estandarizados y observaciones ya un poco más estructuradas, ¿sí? Para ver cuál es la razón de por qué el niño está realizando siempre. Y entonces, decirte en este momento directamente qué es lo que le puede estar pasando a este niño en general, tal vez no hacerlo de una manera real, porque es necesario conocerlo, verlo directamente, pero lo que sí te puedo decir, características de que cuando un niño está metiéndose muchas cosas de la boca, está buscando sensaciones, ¿no? Entonces, tal vez puede ser que sea una búsqueda propioceptiva, una búsqueda que sea un niño de características que nosotros decimos buscador sensorial, quizá porque no está modulando bien, ¿sí? Sus sistemas sensoriales, o sea, no está entrando bien la información, y el niño necesita realizar cierto tipo de actividades para sentir, para empezar de alguna manera a entrar esos inputs sensoriales y empezar a registrar de mejor manera la información. Lo mismo sucede, Jonathan, con un niño que tiende a oler, se acerca y huele. Me han contado mamitas que hasta los pies. Sí, he tenido muchos casos interesantes. Y de hecho, el día de ayer estaba viendo una película, no sé si has visto, si has escuchado El Perfume, ¿sí? Donde está un individuo que es con el olor, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos casos que en las escuelas, entonces, por eso es importante entender, ¿no? Porque los niños van a tener características. Por ejemplo, ¿qué es lo que, vayamos desde la experiencia? Tuve una vez un niño que, bueno, he tenido algunos niños, de hecho, pero una vez la maestra solicitó que vaya a un apoyo psicológico porque el niño estaba teniendo, exactamente la palabra que dijo fue, tiene una sexualidad o algo por el estilo. Pues fue a nuestro consultorio, a nuestro centro, y entonces no fue por algo sensorial, fue más por algo como psicológico, ¿no? Entonces, cuando entró a la psicología, dijo, Jonathan, no me parece que es más psicológico, me gustaría que tú lo valores. Entonces, cuando fuimos, hablamos y empezamos a realizar las preguntas, las incógnitas, ¿no? Y entonces veíamos que de hecho el niño sí se acercaba mucho a oler el pelo a la docente, a oler la boca, a olerle las axilas, y hasta que una vez llegó a oler, según ella, las partes íntimas. Sí, entonces la docente, por supuesto, que estaba asustada por esas reacciones. Y entonces cuando nosotros fuimos, veíamos que el niño no tenía ese concepto que tal vez la docente no dijo por una hipersexualización, etc. Sino que el niño era un buscador y le gustaba estar oliendo cosas, ¿no? Cuando vino a mi consultorio también veía que cogía y me apretaba, olía mi cabello, entonces... y entonces en la casa también empezamos a realizar ciertas evaluaciones, valoraciones, y nos dimos cuenta que el niño era un buscador sensorial, buscaba sensaciones olfativas, pero demasiado fuertes, ¿no? Entonces tal vez ahí entonces fuimos, hablamos de la escuela, sí, empezamos a trabajar
brindándole, porque como no se le puede quitar, porque el niño va a buscar esa sensación, sino que hacemos y brindamos estas sensaciones de una manera organizada, ordenada, con el fin de que la docente no se pueda, ¿no? También tener la confianza de que el niño va a realizar las actividades propuestas en clase y que no afecte, por una parte, pero por otra parte el olor también puede generar una desatención al momento de que están en la hora, con otro niño, por ejemplo, dos diferentes características de olor. Otro niño, en cambio, puede ser que rechace cierto tipo de olores, por ejemplo, sobre todo olores frescos. ¿Sí? Entonces, olores frescos y lo que suele suceder es que muchas veces en las escuelas o a la hora del día del recreo empieza la preparación de los alimentos. Y no sé cómo funciona tal vez en Guayaquil si haya instituciones donde preparan su propio alimento también, ¿no? A la hora del almuerzo, entonces se abre el bar, empiezan a cocinar, empiezan a salir olores y el niño empieza a entrar en un estado, para que me entiendas, de alerta, se empieza a decir, o para que me entiendas de mejor manera, se empieza a intensificar de una manera como evidenciar como de ansiedad. ¿Sí? Entonces, lo que suele suceder es que el niño pierde la atención de la docente, está pensando más en el olor, de dónde viene, qué es lo que es, y eso genera también una desatención. Y lo que, por último, lo que podría suceder es que el niño pueda salir del aula. ¿Sí? Entonces, como vemos, hay varios tipos de reacciones dependiendo de la característica sensorial de cada niño. Tenemos mensajes desde las redes, Jonathan. Nos dice Ana María, buenas tardes, saludos, excelente tema. Marisa Pérez nos dice, buenos días. ¿De qué forma se puede ayudar a un niño o chico puber de 11 con autismo que suele golpearse la cabeza? ¿Por qué lo hace? Eso es algo interesante que pasa también, es que como nosotros decimos fluctúa en el tiempo muchas veces esto, ¿no? Hay que entender que muchas veces puede ser que sea hiper o hiposensible a nivel multimodal o multisensorial, por así decirlo. Entonces el niño es más evidente cuando son más pequeños porque empiezan a conocerse el niño su cuerpo, empiezan a tener todas las sensaciones también propias del cuerpo y las manifestaciones también son más claras, ¿no? Va pasando el tiempo y aparentemente parece que el niño empieza a regularse mejor y también las características sensoriales de autorregulación van mejorando. Pero a la edad más o menos nuevamente de 11, entrando a esa edad, puede ser que otra vez como esa fluctuación empiecen a aparecer nuevamente esas características sensoriales. A veces en otros sistemas sensoriales, algunas veces suele suceder también con mayor intensidad. ¿Sí? Entonces depende del qué. Nosotros cuando ya vemos con este niño, o bueno, ya de la pubertad, ¿no? Entonces vemos si es que ya está teniendo esta reacción nuevamente, es repetitiva, pero nos volvemos a preguntar, esa respuesta es por una necesidad sensorial la que está haciendo? ¿Es tal vez porque está teniendo alguna frustración? ¿Sí? ¿Está teniendo algún problema de comunicación? ¿Está quizás con un eco mental que le está afectando y esa es una manera, ¿sí?, de autorregulación? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos hacernos muchas incógnitas para dar una respuesta. ¿Sí? Porque la misma respuesta que está haciendo el puber puede ser por varias razones, no solamente lo sensorial. Otro mensaje de las redes nos dice la señora Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, me encanta este programa. Bueno, y retomando las preguntas, Jonathan, y más grande el chico, es decir, a medida que va creciendo, ¿cómo puede el padre reconocer algunas características de esta afectación? Sí, como primero, no te olvides, como dijimos, ¿no? Va habiendo etapas y por experiencia. Suele suceder que el niño empieza a autorregularse, el papá también aprende a autorregular al niño, llega a la pubertad y va todo bien, va mejorando y de pronto como que otra vez. ¿Sí? Lo más importante, yo lo que siempre les digo a los papitos es el conocimiento. ¿Sí?
Muchas veces todo lo que yo estoy hablando también ahora se puede buscar mucho por redes sociales, trabajar también con profesionales calificados, ¿sí? Con profesionales calificados, porque muchas veces lo que suele suceder es que también, es una pena decirlo, pero se vende humo, ¿no? Como tratamientos que no están basados en la evidencia. Entonces, cuando el papá entiende, por eso es necesario este tipo de charlas, Jessica, que ustedes realizan en Sendero Azul, con este programa Una mirada al autismo, porque ahí van entendiendo los padres, ¿sí? Van entendiendo también los profesionales, vamos entendiendo, vamos comunicándonos. Y los padres entienden y empiezan a ver características que pueden ser, ¿sí? Entonces, lo que suele suceder es que cuando el padre entiende, sabe muchas cosas de su hijo, entonces ya no entra tampoco en esa desesperación que muchas veces llega, ¿no? Aunque bueno, generalmente siempre va a haber la preocupación, pero ya lo vas a tomar de una manera como, lo que está sucediéndole a mi hijo tal vez es esto, está buscando este tipo de información sensorial, en un caso sea, ¿no? Y lo que hace el papá es brindarle ese tipo de entradas sensoriales que necesite tal vez el niño o el adolescente, inclusive los adultos. Si es necesario entender las características que está dando para yo poder ayudarlo mediante actividades donde reciba esa entrada sensorial. Es muy conocido, generalmente se habla de la hipersensibilidad, ¿no? En autismo, que dicen que los niños no toleran mucho el tacto o los sonidos, pero también hay problemas motores, muchísimos problemas motores y es de base sensorial, es muchísimo de base sensorial. Conociendo también, entonces, podemos darnos cuenta de que los niños o niñas no es que no quieren realizar algún cierto de actividad, sino que tal vez no están registrando la información como correspondería. Si por eso no pueden realizar o no pueden ejecutar de la manera que se espera. Entonces, yo lo que aconsejo siempre a los padres es información, capacitarse bien, conociendo también algo importante, la necesidad que tiene mi hijo, porque muchas veces voy a buscar algo que no, en realidad no, mi hijo no, o mi hija, no es la necesidad que necesita, sino que he escuchado que eso es bueno tal vez para niños con un trastorno del espectro autístico, pero muchas veces no es el caso. ¿Sí? Entonces, siempre hay que ver y apoyarse, ¿no? Para que funcione mejor. Claro, y como tú mencionas, es tan importante que como padres sepamos reconocer, seamos muy observadores y también comunicativos, porque tal como tú mencionaste el ejemplo de la profesora, el niño que los olfatea y todo, puede malinterpretar. Muchas veces las personas no comprenden o no saben de la información y como padres estamos en la obligación de estar constantemente informando a la escuela o al colegio de la situación de nuestros hijos. De hecho, dentro de la intervención también se recomienda siempre socializar, ¿no? Porque el niño no solo está en el ambiente escolar o el ambiente de casa, sino que muchas veces también está en ambientes de familia, ¿sí? Ambientes de amigos, en otros ambientes, en donde más frecuente, en el barrio, por ejemplo, el barrio, entre más conciencia tengan las personas que lo rodean, va a ser mucho más llevadero, por así decir. Sí, va a ser mucho mejor el apoyo. Sí, también se evitan muchísimo las estigmas, ¿no? Los estigmas que se les dé, sino que como entienden las características, entonces muchas veces apoyan. De hecho, los niños pequeños, cuando se ha trabajado así en la escuela, son un apoyo muy grande para la docente. Lo mismo suele suceder en el colegio, ¿sí? Cuando entienden, apoyan, saben, brindan ese acompañamiento que necesitan, ¿no? Y eso ayuda muchísimo que haya menos frustración, sea más llevadero, que también los niños sean los acompañantes autorreguladores, ¿sí? Dentro de esto también los padres pueden ayudar, como te digo, siendo un autorregulador, ¿no? Porque muchas características que se confunden, ¿no? Que se confunde como algo malcriado, como eh, no arrebato, otro nombre se me está yendo, como una rabieta,
Sí, pero cuando hablamos del procesamiento sensorial puede ser totalmente una sensación insoportable para los niños o adultos también con autismo y que no pueden ser controlados. ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja también con esto es necesario entender que, y prevenir, ¿no? Que estas crisis, que muchas veces pueden ser debido a aspectos sensoriales, se puedan prevenir. Claro, porque un alumno, por ejemplo, en un entorno ruidoso, un salón de clase, los compañeros, el uno habla, el otro arrastra la banca, entonces eso puede generar realmente una crisis sensorial, Jonathan. Exactamente, sí, puede generar una crisis y todo depende también, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo está el sujeto en ese momento, si es que ya tiene, si durmió bien, si tal vez el recorrido de la casa al colegio es muy grande, está cansado, si comió bien, si hubo problemas en la familia, si estoy enfermo, si tengo sed, si no he hecho popó, todo eso es necesario entender, tener una comunicación con el docente, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque estas características lo que puede hacer también es incrementar, ¿sí? Puede incrementar estos niveles, puede incrementar los niveles de desencadenantes, por así decirlo. Y entonces, por supuesto, si es que yo ya tengo mi hijo, mi hija, y entiendo cómo reacciona cuando hay estos desencadenantes, ya me preparo. Si es que me preparo, si es que yo tengo que salir a realizar una actividad, por ejemplo, un almuerzo familiar, un cumpleaños, si yo tengo que ir algunas veces, saben decir, sí, lo que pasa es que yo quiero ir a la iglesia. Entonces empiezo a entender, empiezo a planificar, empiezo a tener mis accesorios, ¿no? Porque los papás saben llevar sus cositas, que saben su autorregulación, empiezo a anticipar, planificar, etcétera. Bueno, le recordamos nuevamente que este programa es transmitido en vivo y en directo por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Española Afanadiac Vinaró. Bueno, tenemos una consulta más de las redes, Jonathan. Nos dice María José Ortiz, ¿existen perfiles sensoriales que los pueden manejar los padres de familia como una primera detección? Sí, claro que sí. Ahora hay cada vez más para diferentes edades, lo que generalmente va a ser un terapeuta. Ojo, pero esto es algo muy importante porque se sabe que muchas veces solamente haces un perfil y asumes inmediatamente que tiene características sensoriales. Se puede hacer un perfil como un tipo de screening, tal vez, para saber qué características está teniendo el niño. Existen ya, tanto de manera física como online, se puede realizar esto, pero siempre lo mejor es acompañado de un especialista. ¿Por qué? Porque este solo es una parte, porque esta información te va a decir algunos aspectos, sobre todo unos aspectos tal vez que tú puedes observar, pero hay otros aspectos que deben de ser observados directamente por el especialista. ¿Sí? Para ver, por ejemplo, te puedo decir cómo está funcionando el sistema vestibular, que muchas veces el papá no se va a dar cuenta, ¿sí? O cómo está el sistema propioceptivo, que se encuentra afectado, ¿no? Y eso no está generalmente en los países. Esto debe de ser realizado por un especialista con una observación estructurada y no estructurada, para ir viendo qué características más de las que tiene o estar de acuerdo con lo que dice el perfil. El perfil ayuda mucho, sí, a saber las características, a dar como una bandera roja, ¿no? Decirte, sí, mira, pon atención en esto que eso puede ser, estarte pasando. Y por esas son las respuestas que está dando tu hijo o hija. Entonces, se puede realizar, pero como te digo, estas baterías, estos perfiles sensoriales solamente es una parte de lo que se debe de hacer. ¿Sí? Y luego, por supuesto, que si ya luego trabajas con un especialista, entonces te va a ir direccionando, porque algo que se debe de realizar es de la generalización. Una vez que el niño empieza a trabajar en los gimnasios de integración sensorial,
lo que se hace también es la generalización de esto, transportar para que el padre ayude en la casa. Si tiene que ayudar en la casa, tiene que también entender cómo dar estas entradas sensoriales en el hogar. E inclusive se generaliza mucho más porque también esto va a la escuela, va a los parques. Y de hecho, yo he trabajado mucho de esta manera basado con la familia y hemos visto muchos resultados, ¿no? En los parques se puede encontrar muchísimos accesorios de entrada sensorial. Sí, entonces solamente que hay que tener el propósito del juego. Sí, entonces se enseña, se trabaja con esto. Y de hecho, cuando todos conocemos, he visto que he dado muchos buenos resultados a nivel de todo el entorno familiar, educacional, social que se encuentran los niños y niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista. Tenemos otra consulta, Jonathan. La señora Marisa Pérez nos dice, ¿cómo pueden apoyar los padres a sus hijos pequeños con TEA que tienen aversión alimenticia? ¿Esto a futuro mejora? Sí, otra vez, este es con frecuencia, ¿no? Características, pero nuevamente, primero, nosotros nos preguntamos siempre, esto es, ¿se deberá esto a características sensoriales o se deberá a no características sensoriales, sino tal vez a características biológicas, problemas, por ejemplo, de deglución, ¿sí? Problemas a nivel del flujo, ¿sí? Entonces, pero, sin embargo, nuevamente vamos a lo sensorial. Entonces, ¿ahí qué vamos a ver? Si es problemas de modulación, si es que es una hipersensibilidad, o tal vez no está registrando bien, es un problema tal vez de planificación oral, que está dentro de la boca, que también todo esto son de base sensorial, y de acuerdo a eso podemos trabajar. Una vez que se entiende, por supuesto que va a mejorar todo esto, ¿no? Pero mientras tanto, cuando estamos hablando de niños pequeños, no se olviden que si ya estoy teniendo un niño o una niña que me está preocupando de su alimentación, lo que nosotros debemos ir inmediatamente a pensar en la nutrición. Sí, porque no podemos bajar esto, ¿no? Entonces, porque el hecho cuando tú empiezas a hacer una intervención de integración sensorial basada en lo oral, no quiere decir que de la noche a la mañana ya el niño va a ir inmediatamente y va a comer, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que toma su tiempo, inclusive por las mismas características que tiene el trastorno del espectro autista. Pero sin embargo, sí es necesario ir pensando con un pediatra y un nutricionista qué hacemos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una buena nutrición y también para que vaya en todo, ¿no? Su desarrollo, acorde a lo esperado. Pero lo que sí te puedo decir es que sí, los niños mejoran con una buena intervención. Bien, Jonathan, ¿cómo afecta el sistema sensorial en los problemas del aprendizaje? De hecho, cuando empezamos a hablar de integración sensorial, la Jean Ayres es la teórica que propuso, empezó a realizar estos estudios en base al aprendizaje. Sí. Entonces, ¿cómo afectan? Por supuesto que afectan muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, para darte un ejemplo, vamos a hablar, porque del aprendizaje podríamos hablar tranquilamente unas 4 o 8 horas seguidas. Sí, pero para darte un ejemplo, nosotros cuando hablamos desde la integración sensorial vamos a decir que niños tienen problemas de modulación. Eso quiere decir que tienen, para que me entiendas, ponerte un ejemplo, la modulación con la hipersensibilidad al tacto. ¿Sí? Para darte un ejemplo para que sea práctico y que me entiendan cómo funciona en el aprendizaje. Niños que tienen un problema en el tacto, ¿sí? Tiene un problema de modulación, una hipersensibilidad al tacto, por lo general va a tener también un alto nivel de alerta. ¿Qué quiere decir un nivel de alerta? Que voy a estar pendiente de todo lo que está a mi alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sensaciones que yo tengo en mi cuerpo no son agradables, no son placenteras, ¿sí? Entonces empiezo. Y entonces son niños que no me gusta que me acaricien. Y puedes imaginar que en cambio esté atrás de un niño que sea muy que abrace mucho, que quiera coger todo, que quiera topar, que quiera besarme, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que cuando yo tengo esas sensaciones que son no agradables, entonces yo empiezo a tener un estado de alerta. Y cuando aumenta mi estado de alerta, por lo general también se activa el sistema simpático. ¿Sí? El sistema simpático es algo que nos ayuda a la supervivencia de todos los seres humanos. Sí, cuando se activa el sistema simpático, tenemos algunas reacciones, que es la de lucha. ¿Sí? Por decirte, tú estás caminando ahora que estamos en el Ecuador con tanta inseguridad, sientes por ahí, escuchas que alguien te está siguiendo en la noche. Se activa tu sistema simpático. Sí, te ayuda. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo mismo con los niños que le están topando. Se activa el de lucha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tal vez el niño va a evitar que me topen. Sí, me va a evitar, no quiero que me topen de lucha. Huida. Simplemente veo cómo evito, me salgo, huyo. Sí. Lucha, huida, algunos inclusive pueden llegar a congelarse. ¿Sí? Se quedan como, sí, se activa el sistema simpático. Cuando se activa, cuando hay un pobre nivel de alerta, entonces cuando hay un elevado nivel de alerta, no voy a generar atención a lo que la docente está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy pensando más en lo que está pasando y mi cuerpo, mi sistema nervioso está pensando en otras cosas. Entonces, el nivel de alerta sí va a afectar al nivel de atención. Y cuando hablamos del aprendizaje de niños escolarizados, nosotros lo más importante en que debemos ganar es la atención. ¿Sí? Entonces, perdemos la atención. Por lo tanto, el niño no va a no va a poder realizar las mismas actividades que yo estoy queriendo, que estoy proponiendo en mi escuela. ¿Sí? No va a realizarlo de la manera acorde a lo que digo, porque por todas estas otras características. Y finalmente, va a afectar también a la parte emocional, por este mismo hecho, porque no puedo lograr, la maestra me llama siempre la atención, y así podríamos ir definiendo en cada uno de nuestros sistemas sensoriales y cómo está afectando en el aprendizaje. Sí, entonces, y claro, por eso muchas veces dice, sí, no me atiende, no está atendiendo, porque puede ser también, por otro lado, que tenga otra vez modulación, problema de modulación auditiva, y lo mismo, está escuchando más lo que dice inclusive afuera, en el otro aula, niños de acá, sí, entonces empiezo a generar la sensación. Entonces hay problemas en el aprendizaje, por un lado de la modulación, por otro lado del registro también, porque si yo no registro bien a nivel vestibular o propioceptivo, yo voy a tener problemas en mi control de la postura, que es muy necesario para la escritura. ¿Sí? Entonces no voy a tener la información de cuánto yo necesito fuerza para sujetar un instrumento como es un lápiz. Y qué aproximación yo debo de hacerle para un papel, si lo hago duro, lo hago suave. Lo mismo suele suceder en el juego, en actividades de aprendizaje que tienen que ver con movimiento, o simplemente cuando yo tengo un bajo registro, parece que la profesora no le está escuchando lo que está diciendo en clase. Puede muchas veces parecer que inclusive no escucha el nombre, lo que se está diciendo, que no está viendo en la pizarra, etcétera, etcétera, etcétera. Puede afectar muchísimo. Jonathan, incluso también el sueño se puede ver afectado por este trastorno. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un nivel de alerta, sobre todo necesitamos todo el mundo tener. En este momento tú y yo estamos teniendo un nivel de alerta y los que nos están viendo también. ¿Para qué? Para entender lo que está pasando en nuestro mundo. Sí, eso sobre todo en la mañana. Tenemos un nivel de alerta que está muy activo. Pero llega la noche y esos niveles de alerta tienen que bajar. ¿Sí? Pero lo que suele suceder cuando es necesario que disminuya el nivel de alerta para poder llegar al descanso y el sueño. Lo que suele suceder es que muchas veces niños, jóvenes y adultos con autismo no logran, ¿sí? Mantener que ese nivel de alerta disminuya como tiene que parecer. ¿Sí? Entonces, puede afectar al sueño. Bueno, y en otras características, ¿no? Porque también puede haber otras condiciones relacionadas con el autismo, ¿no? Y eso es también muchas veces están afectados esto con estos problemas de no poder dormir. He tenido niños que muchas veces no han dormido en casi todo, han contado los papás por largos periodos de tiempo. Sí, porque también inclusive
Se habla de los sistemas sensoriales interoceptivo también, o inclusive todo lo que existe, ¿no? Tenemos mecanoreceptores, entonces también se puede percibir inclusive ondas de diferentes características que se encuentran en el ambiente. Tenemos una consulta de las redes. María de Lourdes Ortega. Hola, María Lourdes. Nos dice, sugerencia para quienes se meten todo a la boca hasta grande. Si ya me meto la boca hasta grande, es su manera de autorregulación. Como yo les digo a los padres que muchas veces dicen, sí, pero lo que me molesta es que se meta a la boca, pero ciertas características, por ejemplo, que esté metiéndose en la boca el saco, ¿sí? Entonces, lo que suele suceder es que se aconseja buscar otra alternativa, porque lo que va a hacer, va a hacerlo. No es que no deje de serlo. Si están más adultos, tal vez puede funcionar una goma de mascar. Puede ser tal vez ayudar previamente con entrada sensorial a nivel oral, como beber desde un sorbete, pero una bebida muy espesa para que entrega, ¿sí? Por último, tener un fidget que puede ser en la mano para que compense tal vez lo que yo quiero meterme en la boca. Y si queremos más adultos, que no sea tan evidente, tal vez tener alguno, ¿no? Y saber en qué momento, dependiendo de los casos, si pueden hacerlo a jóvenes adultos. Inclusive he tenido chicos de la universidad que me han ido a ver porque saben que ellos ya saben que necesitan algo morder, pero simplemente no quiere que sea tan evidente. Entonces, conseguir, ¿no? Una manera. Por ejemplo, cambiar esa sensación de por un momento por la boca, pero puede ser tal vez en la mano. Sí, pero la realidad es que si pensamos que algún rato lo va a dejar de hacer, si es que es una necesidad sensorial o de autorregulación, pues no. Va a buscar, y cuando son pequeños, se ha evidenciado que inclusive cuando no les van quitando, ¿no? Porque eso, como te decía al inicio, lo que suelen decir muchas veces es para quitar ese comportamiento. Entonces tratan de quitar lo que hacen los niños, tal vez dejan esa parte que estaba haciendo, pero va a buscar de otra manera y llegan a ¿qué? A morderse para buscar. ¿Sí? Entonces lo que es que dar, pero de una manera organizada. Tenemos más preguntas de las redes. Marisa Pérez, el caso de la señora de aversión alimenticia, nos dice, tampoco no tolera ciertas texturas como la leche, la goma, yogur. No le gusta el agua, tampoco, solo toma jugo. Pero ahora, ahí es lo interesante. ¿Por qué? Porque la leche, el agua y las otras características, al igual del jugo, tienen la misma consistencia, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ahí hay que pensar cuál es la razón, cuál es la significación que le está dando en cambio, junto a la parte sensorial. ¿Sí? Porque prácticamente podríamos ir, entonces hay que ir viendo con diferentes, qué le gusta, qué no le gusta, y lo que se recomienda muchas veces es, hablando de la alimentación, trabajar y comer con el menú que ya sabemos que es del agrado. Esa es nuestra base. Y luego, poco a poco, vamos a ir ofreciendo nuevos. Si lo que sí hay que evitar es que se hagan extremos, que llegue al extremo que cada vez vaya bajando. Pero como base siempre vamos a trabajar con el menú predilecto que ya tienen los niños y las niñas. Si no vamos a ir a ofrecer inmediatamente, porque no se olviden que trabajamos también con los recuerdos, con la memoria, las experiencias sensoriales. Las experiencias sensoriales que son desagradables se quedan mucho más grabadas, más persistentes. Entonces, inclusive, solamente ya viéndole, se activa nuevamente lo que decíamos, el sistema simpático de lucha, huida y congelamiento. ¿Sí? Solamente observando la característica. Entonces, por eso nosotros a nivel oral, entonces, pero si más o menos ya está diciendo la mamita que tiene problemas también a nivel de textura, entonces ya nos puede dar una idea, ¿no? Que sí, ya puede ser que sí sea un problema de modulación de una expresividad oral, puede ser X las características, pero siempre la base es
trabajar desde el menú que ya está de preferencia del niño. Generalmente yo he visto que todos los niños tienen ya una base de preferencia alimentaria. Lo que suele suceder es que nosotros olvidamos de eso, inmediatamente queremos ofrecer algo nuevo. No se olviden que nosotros más o menos tenemos, si no me equivoco, como para llegar a aceptar un nuevo producto alimenticio, tiene que ir como siquiera de unas 21 repeticiones de probar la alimentación. Inclusive nosotros como adultos, ¿no? Lo ofrece oler. Entonces, está no solo es en la parte oral, ¿no? También que nosotros para la alimentación trabajamos con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema olfativo, ¿sí? Inclusive, ahí también podríamos hablar de la forma y la presentación que se le da a las cosas. Así es, muchos niños por eso antes de probar los alimentos los huelen y bueno, en casos los rechazan también, tienen esa restricción alimenticia. Jonathan, tenemos más consultas de las redes. María de Lourdes nos dice nuevamente y muchos saludos a Jonathan. Gracias por Gracias, siempre Manu. estar dispuestos a orientar a los padres. Sí, bueno, Gaby Chávez nos pregunta, buenas tardes, soy fisioterapeuta. ¿Alguna técnica en especial que sea la más básica o más efectiva para todo paciente autista? Hablarte de una técnica, una receta en el autismo es mentirte. Esa es la verdad. Porque en el autismo yo vengo trabajando por mucho tiempo ya con niños, jóvenes y adultos con autismo y puedo decirte que tienen características diferentes. Por eso al inicio reforzaba que hay que trabajar desde la individualidad. ¿Sí? Ahora, lo que se tiene que saber, como también o nuevamente, es saber cuál es la necesidad que se tiene. ¿Sí? Porque no todos los niños, jóvenes o adultos van a tener las mismas necesidades. Varían, algunos van a tener un poco más complicaciones en la comunicacional, en la interacción social, otros pueden que tengan las dos, uno más. En la parte sensorial, unos pueden que sean más de modulación, táctil, otros visual, auditivo, en cambio otros no, puede ser que tengan problemas de registro, ¿sí? Que tengan problemas motores, que tengan problemas de somatodispraxia, que es sumamente difícil a veces trabajar. Entonces, como ves, es muy amplio. Entonces, por eso es lo ideal es no una fórmula, sino más bien verle al individuo y sobre todo trabajar desde las fortalezas, ¿no? Si siempre ver, nosotros lo que recomendamos y siempre que hablamos con los papás, cada vez hemos aprendido que se debe de trabajar desde la fortaleza de las personas, ¿sí? Porque trabajamos las fortalezas, ayudamos a las debilidades. Me encanta esa frase, trabajar desde las fortalezas para trabajar las debilidades. Y es tan cierto lo que tú dices. Bueno, muchas veces como papitos nos desanimamos, pero yo creo que el empoderamiento es lo importante, Jonathan. ¿Sí me escuchas, Jonathan? Sí, te escucho. Correcto. Muy bien, Jess. Sí, Jonathan, bueno, te quería hacer una tercera invitación porque la verdad es que me quedaron muchas preguntas pendientes y bueno, pues ha habido bastantes inquietudes por parte de los papitos y sé que en un tercer programa habrán más preguntas todavía. Te quería agradecer como siempre por tu excelente intervención, por todas tus recomendaciones y por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Y bueno, pues para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.